Hola, muy buenos días. Nos encontramos en su cita habitual de todos los jueves a las 10 de la mañana, en su programa, Mundo Laboral MX, que es un espacio que nos permite IMEFI TV para poder hablar, discutir, exponer sobre aspectos elementales, complicados, recientes, importantes en materia de derecho del trabajo. Yo sé que en estos momentos en que ya tenemos alguna aprobación por parte del Legislativo, en concreto del Senado de la República, sobre el tema de vacaciones dignas, que ha sido un tema que hemos tocado últimamente aquí en IMEFI TV, será muy probablemente, en esta segunda quincena del mes de diciembre de 2022, publicado pronto por el Ejecutivo Federal, y ya será plenamente vigente dentro de nuestro país. Nuestra crítica en un momento dado a las propuestas se mantiene. Yo creo que el impacto real que tendremos sobre este tema de vacaciones dignas no será en enero, sino se estará presentando prácticamente dentro de lo que sería el primer semestre del año. Y creo que desafortunadamente veremos algunos movimientos o ajustes de las empresas para tratar de darle estas vacaciones dignas a los que pueda. No queremos ser pesimistas, pero sí creemos que desafortunadamente ha sido una determinación no tan integral como lo planteamos en alguno de estos programas. Por ejemplo, considerando la prima vacacional en un momento dado que se pudiera incrementar, o reformando algunos aspectos del tema de días de descanso obligatorio, que también hubieran tenido una medida importante dentro de este concepto de vacaciones dignas. Esperemos que sea de la mejor manera, los derechos se defienden, así fue el planteamiento que hicieron el senador Napoleón Gómez Urrutia y la senadora Patricia Mercado en este sentido, al lograr la unanimidad del Senado de la República en el tema de vacaciones dignas. Pero será tema de otro programa, muy probablemente en el mes de enero, febrero, que tendremos esta discusión y trataremos de invitar a especialistas en la materia. Pero bueno, el tema que vamos a comentar el día de hoy parece que transitó muy calladamente. Sin embargo, las repercusiones son significativas, porque estamos hablando de los criterios que acaba de emitir el lunes, en este caso el 12 de diciembre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en materia de inspección de trabajo relacionado con el tema de subcontratación. Y parece que fue muy por abajo del agua, porque no ha causado impacto todavía y nos preocupa porque parte de lo que esperaríamos de recuperación en este país sería el apoyo a las empresas que están dedicando, entre otras cosas, al turismo, porque prácticamente ya todo mundo anda festejando sus comidas de fin de año, los abrazos, los regalos y todo lo que ustedes quieran. E inmediatamente después vienen las vacaciones. Y si bien son fechas muy familiares tradicionalmente en nuestro país, pues sí también se va dando el fenómeno de que mucha gente quiere calorcito, se va a la playa, y nos encontramos con unos criterios muy interesantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que son aplicables a partir del día 13 de diciembre. Es decir, en esta semana ya tenemos la posibilidad de que a los centros de trabajo enfocados a la rama hotelera se presenten inspectores de trabajo con una figura muy interesante y rara que son, entre otras cosas, las visitas de inspección o de constatación, que la verdad no lo veo muy claramente ubicado dentro del Reglamento Federal de Inspección de Trabajo. Pareciera una inspección nueva o inquisitiva. Y es la parte delicada, porque precisamente en este periodo donde ya empiezan las vacaciones de fin de año, muy probablemente las de inicio de año, la primera semana de enero, el hecho de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social esté avisando que realizará inspecciones suena interesante o delicado, dependiendo del punto de vista de las empresas. Generalmente pudiéramos pensar que ante los periodos vacacionales de las autoridades gubernamentales, que ya están publicados a lo largo del año, y significativamente en esta semana estamos viendo que diferentes dependencias y entidades están anunciando sus periodos en los cuales ya no realizarán trámites y servicios, surge por lo menos la inquietud de saber
¿por qué sacan un programa de inspección laboral o de constatación precisamente en temporada vacacional? Y más allá de eso, pareciera que ante una situación real de qué es lo que se pretende combatir, la subcontratación de personal. No olvidemos, con la reforma del 21 tenemos la subcontratación de servicios especializados. La Secretaría del Trabajo es muy puntual al precisar algunos aspectos que serán materia de inspección especial o de constatación. Pero bueno, vayamos por partes. Tenemos entonces que les comento que el día 12 de diciembre de 2022 salió publicado el acuerdo por el cual se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con servicios turísticos y de hospedaje. Entonces, lo primero que nos viene a la mente es que cuál es el fundamento en el cual se establece este acuerdo. Si se dan cuenta, claramente dice inspección en materia de subcontratación. Entonces, ahí podemos ver una primera parte donde el enfoque de la autoridad va a ser revisar si efectivamente estas empresas han registrado indebidamente a personal dentro del REPSE. Y uno dirá, bueno, pues de por sí ha sido complicado la idea del REPSE y ahora resulta que tal vez lo que hice estoy mal. Ese es el tipo de inspección que nos preocupa por parte de la autoridad laboral. Lo anterior surge porque prácticamente en estos momentos, si ustedes necesitan una factura, pues le están pidiendo que lleven impresa o por lo menos en digital su constancia de situación fiscal. Lo mismo está pasando en materia de subcontratación laboral y lo vivimos todo el año. En el sentido de que prácticamente para tener posibilidades de hacer contratos, aunque no fueran servicios especializados, todo el mundo nos empezó a pedir el registro ante el REPSE de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En algunos casos era claro el servicio especializado que se estaba desarrollando. En otros como que estaba entre azul y buenas noches. Pero para evitar de alguna manera tener esta problemática o los requerimientos de muchos de nuestros clientes o proveedores, pues tal vez indebidamente empezamos a decir, pues tenemos que darnos de alta en el REPSE y ahí es donde tenemos el primer problema. Si estoy o no obligado por la especialidad de los servicios que presto a tener registro ante el REPSE. Más allá de eso, las propias obligaciones que implica mantener el registro del REPSE con los informes correspondientes, pues implica darle puntual seguimiento tanto a los contratos como al personal que estará prestando estos servicios especializados. Y no olvidemos que eventualmente inclusive tendría la posibilidad de hasta tener una distinción de los otros trabajadores dentro del seno de las propias empresas. Pero bueno, esa es la primera parte. Muy probablemente ante el desconocimiento, ante la necesidad de seguir prestando servicios, ante la idea de evitar alguna multa o penalización, pues nos dimos de alta en el REPSE y empezamos a tener una especie de seguimiento. Y ahora viene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y nos dice, pues vamos a tener ahora un programa de constatación. Y esto les digo que rompe la idea porque dentro de los conceptos que señala el Reglamento Federal de Inspección Federal de Trabajo, solamente tenemos 3 tipos de auditorías, las iniciales, las periódicas y las de comprobación. Por eso es que les digo que este término, por lo pronto, para mí, es activo y sumamente delicado. Pero bueno, entrando en detalle, déjenme decirles que esta idea de estos lineamientos, de estos criterios de inspección, toman en consideración, como lo señala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, el aspecto importante, en primer lugar, de lo que sería la reforma del 23 de abril de 2021 en materia de subcontratación laboral, que ya de entrada establece requisitos específicos para desarrollar esta parte del servicio especializado. En segundo lugar, al mes siguiente, en mayo, tenemos precisamente la parte de las disposiciones generales relacionadas con esta reforma del REPSE, por lo que entra directamente a hablar sobre la idea de que obligó a la autoridad a combatir, entre otras cosas, la subcontratación laboral. Y esto fue precisamente las políticas de simulación, siempre en detrimento de los trabajadores.
Y en este caso, pues obviamente vimos una serie de abusos, como lo fuimos mencionando en este programa, relacionados precisamente con esta idea de pagar lo menos posible a los trabajadores, evitar en lo posible vínculos laborales o incremento por lo que hace a las primas de siniestralidad ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto, obviamente, coincidimos en parte de que debe combatirse. Sin embargo, la vuelta a la tortilla, pudimos ver que inclusive dentro del propio registro ante el REPSE veíamos empresas que tenían en su denominación esta parte del outsourcing, que lo hemos discutido muchas veces. Era muy marcada la idea de evitar responsabilidades laborales. Bueno, ahora bien, la reforma queda clara, establece la prohibición a la subcontratación de personal, pero permite la contratación de servicios especializados. Y esta es la gran laguna que no nos deja ver la propia reglamentación que acabo de mencionar. Por otra parte, ya después tenemos lo concerniente al propio REPSE. Y dentro del REPSE tenemos la idea de estas empresas o servicios especializados que implican necesariamente que sea en este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la facultada por la ley para administrar este registro de empresas especializadas. Entonces, es la Autoridad Laboral Federal la que tiene en estos momentos la sartén por el mango. Y es por eso que, ante la idea del REPSE, emite estos criterios de inspección. Pero si nos detenemos brevemente para analizar esta parte, la autoridad laboral tendría facultades suficientes para inspeccionar materia de hotelería y hospedaje. Por lo pronto, no lo veo yo tan claro. Déjenme decirles por qué. El mandato constitucional del artículo 123, apartado A de la Constitución, perdonen que me tenga que ir directamente, y ahorita lo vamos a ver, dispone, aquí lo tengo, expresamente en su fracción 31, que la aplicación de las leyes corresponde a las autoridades de las entidades federativas, pero será competencia exclusiva de la autoridad federal, como la STPS, los asuntos relativos a las ramas industriales y de servicios del apartado A, textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, productoras de alimentos, elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas, ferrocarrilera, maderera básica, vidriera, tabacalera y servicios de banca y crédito. Como podrán ver, dentro de esta lista que acabo de enunciar, no podemos ver que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenga facultades de inspección en materia de hotelería o servicios de hospedaje. Vamos al siguiente inciso, al tipo de empresas. Las empresas serían aquellas que sean administradas de forma directa o descentralizada por el gobierno federal, aquellas que actúan en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas, y aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación. Yo creo que podría entrar tal vez con calzador, pero no la mayoría de las empresas que se dedican a la hotelería y servicios turísticos podrían estar dentro de este tipo de empresas. Finalmente, el 123, apartado A, permite que la autoridad federal tenga contacto por algunas materias. Nos hablará de los contratos colectivos, de la aplicación del trabajo en asuntos de conflictos que afecten a dos o más entidades, o contratos colectivos declarados obligatorios en más de una entidad. También en materia de obligaciones patronales en aspectos educativos y obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento, seguridad y higiene en los centros de trabajo y, en su caso, pues se refiere expresamente que las autoridades federales tendrán el apoyo de las autoridades de las entidades. Como podemos ver, no encuentro un aspecto específico que sea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que pueda instrumentar en estos momentos unas inspecciones de constatación. Entonces, esto sería lo primero que tendríamos que considerar y entraremos con mayor detalle. Nos acaba de alcanzar el primer receso del programa
sobre las consideraciones que deberíamos tener en este aspecto. No se vayan, 2 minutos, estamos con ustedes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que ingresar a nuestro canal y dar clic en el botón rojo que está debajo del video con la palabra suscribirse y en la campanita. Al hacerlo, recibirás de forma gratuita todos los contenidos nuevos de IMEFI TV. No esperes más y suscríbete. Hola amigos de IMEFI, yo soy Lorena Azúa y el día de hoy vamos a hablar de un tema que desafortunadamente todavía prevalece bastante dentro de las empresas, que es la discriminación. A veces creemos que se requiere de programas oficiales o muy complicados para erradicar la discriminación dentro de nuestras empresas. Sin embargo, el poder que tienen las empresas con sus empleados y la influencia que generan en ellos es magnífico. ¿Cómo lo podemos hacer? En primer lugar, sensibiliza. La discriminación está mal y el primer paso es decirlo. En segundo lugar, comunica de manera formal y estructurada cuál es tu posición al respecto. Genera campañas de comunicación interna y externa que le hagan saber a tus empleados y sobre todo a tus clientes cuál es tu posición al respecto. En tercer lugar, trabaja con tu equipo de liderazgo. Guía a tu equipo de líderes para que conozcan el tema, para que sepan cuáles son las consecuencias y cuál es la posición de la empresa y sobre todo que sí haya consecuencias. Punto número 4, capacita y educa. Genera talleres, lleva especialistas, documenta a tus empleados para que todos conozcan a fondo el tema. Y finalmente, haz un cambio sostenido. Asegúrate que los temas como diversidad, equidad, igualdad de género se conviertan en parte de tu cultura y no sean solamente un momento pasajero o por la euforia del momento. Esta es una metodología de change management que podemos aplicar para ayudar a erradicar la discriminación dentro de nuestras empresas. Si tienes dudas de cómo implementarlo, comunícate con nosotros y seguramente te podemos ayudar. Gracias amigos de IMEFI, yo soy Lorena Azúa. Hasta la próxima. Bueno, pues regresamos ya, agradecemos su permanencia con este tema, donde ya estamos viendo esta parte donde en términos de la Constitución no vemos justificación alguna de que la Secretaría del Trabajo establezca, bueno, tal vez sí establezca criterios, pero no instrumente inspecciones en temporada de vacaciones para las empresas de servicios turísticos. Y esto se me hace muy delicado y pareciera, bueno, dice por ahí que piensa mal y acertarás. Pero bueno, a mí me rompe el concepto de alcances de la autoridad del trabajo, porque si no encuentro debidamente facultada la autoridad en la Constitución por lo que hace a sus actividades, creo que podría haber visos de ilegalidad en las inspecciones que realice y si es que éstas llegan en un momento dado a combatirse, pues obviamente estimo que serán las autoridades administrativas las que pudiesen decretar en un momento dado la nulidad de las actuaciones y por lo tanto estaremos ante un desperdicio de recursos impresionante. Pero bueno, ¿por qué lo estamos comentando? Son 2 puntos del acuerdo y me voy a permitir leerlos para no perder ninguna literalidad. Refiere el acuerdo por el cual se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con servicios turísticos y de hospedaje. El punto número 1 dice, para efectos de las inspecciones en materia de subcontratación, las actividades realizadas dentro de los centros de trabajo vinculados a las personas físicas o morales dedicadas a la actividad de servicios de alojamiento temporal, industria hotelera, tales como limpieza de habitaciones, camaristas, registro de huéspedes, atención al huésped, cocineros, cantineros, capitán de meseros, encargados de lavandería, encargados de ropería, lavalosas, limpieza y cuidados de la cocina, reservaciones, me preocupó mucho, y cargos de habitación, forman parte de su actividad económica preponderante. Ergo, en consecuencia, como dice el punto 2,
Las actividades enlistadas en el punto anterior no se consideran especializadas. En consecuencia, resulta inviable que las empresas o personas físicas dedicadas a prestar servicios de alojamiento temporal, industria hotelera, contraten dichos servicios con un carácter de especializado, ya que dichas actividades se encuentran intrínsecamente vinculadas a su objeto social y actividad económica preponderante. Como podemos ver, creo que ahí hay un punto importante y será discutible esta parte de que la Autoridad Laboral Federal tenga facultades específicas en materia de inspecciones en subcontratación. Tengo mis dudas, mis reservas, creo que ya hay una resolución, si no me equivoco, son autoridades en salas especializadas, si no me equivoco, que está en Tamaulipas, tal vez algunos compañeros nos puedan hacer, donde ya tenemos algunas resoluciones, tengo que revisar la firmeza de las mismas, en el sentido de que la Autoridad Federal Laboral no tiene facultades para hacer estas inspecciones en materia de subcontratación especiales. Pero bueno, es algo que todavía es un dato que tengo que confirmar, pero creo que ya va en ese sentido una parte. Aquí lo que me preocupa es la parte al ser limitativo esta serie de trabajos, que obviamente no es por limitar, pero sí son especializados, especialmente la parte de reservaciones, que es ahí donde, a menos que la misma empresa, la misma compañía hotelera, tenga en sus instalaciones un call center donde se puedan hacer las reservaciones, pudiese entender que ante la globalización y sobre todo la digitalización de reservaciones, pudiera contratar la empresa un servicio especializado de reservaciones. Es decir, me queda clara las empresas que se dedican a los viajes, a hacer las reseñas, a comparar diferentes ofertas hoteleras que estén por un lado. Pero a mí, como cadena hotelera o hotel mediano, pequeño, y tenemos muchos hoteles en el país en ese sentido, que no son las grandes cadenas hoteleras, pudiera pensar que tal vez con la idea de promocionarme, yo contrato a una empresa para que se dedique a hacer esa promoción de mi pequeño, mediano hotel, pues ahí creo que andamos en una situación delicada, o por lo menos otra vez en una zona gris, donde ni es negro ni es blanco, es una zona gris. Pero más allá de eso, me preocupa el transitorio, los dos transitorios de este acuerdo, porque señalan el primero que el presente instrumento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y esto lo vemos que fue publicado el día 12 de diciembre, muy guadalupano el asunto, y vamos a empezar a tener estos programas a partir del día 13. El segundo es la Unidad de Trabajo Digno, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo y las oficinas de representación federal del trabajo, quienes deberán instrumentar las visitas de inspección o de constatación. Ahorita vamos a ver esta parte. Con objeto de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral en términos de los presentes criterios. A ver, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instruye a sus propias representaciones federales del trabajo a hacer inspecciones de REPSE y constatar estos criterios. Acabamos de verlo. Yo no veo la industria turística expresamente señalada en materia del ámbito federal. Lo acabamos de leer en la Constitución. Ahora, inspecciones de constatación. El Reglamento General de Inspección de Trabajo y de Aplicación de Sanciones, que su última reforma fue reciente, precisamente el 23 de agosto de 2022, y del cual tuvimos un programa, y los invito a buscarlo porque ahí tenemos algunos puntos importantes con esto. Ubica obviamente a la Inspección de Trabajo en su artículo 2, fracción 3, como el acto de la Autoridad de Trabajo competente, mediante el cual se realiza la promoción y vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral, o bien se asiste y asesora a los trabajadores y patrones en el cumplimiento de la misma. Su desahogo se realiza de manera presencial en el centro de trabajo a través de las personas servidoras públicas facultadas y autorizadas para ello, o bien mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones o con requerimientos documentales o análogos. Entonces vemos el tipo de inspección a distancia o del centro de trabajo. Pero las autoridades facultadas. Y aquí
me regreso al artículo 1 de este Reglamento General de Inspección de Trabajo y Aplicación de Sanciones, que refiere: el presente ordenamiento rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo en relación con el procedimiento para promover y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y la aplicación de sanciones por violaciones a la misma en los centros de trabajo. Su aplicación corresponde tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como a las autoridades de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. Y finaliza diciendo que las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplicarán en los procedimientos de este reglamento. O sea, pudiéramos en un momento dado ocurrir al Tribunal Administrativo para reclamar la nulidad de los actos de autoridad no facultada. A ver, el reglamento es muy claro. Violaciones a la Ley Federal del Trabajo. No está hablando de criterios. Estrictamente centrados en lo que serían las disposiciones que establezca la Secretaría del Trabajo, es un criterio adicional a la aplicación de la ley, no es ley. Eso sería por la primera parte. Ahora, no tenemos esta parte facultada a la Secretaría del Trabajo en el ámbito federal. Correspondería a las autoridades laborales de las entidades federativas para poder hacer inspecciones expresas en la materia. Entonces ahí tenemos una situación muy delicada que se tendría que sopesar si al momento de recibir una inspección de trabajo, yo hotel, tengo que de quedarme con estos criterios que en un momento dado me van a constatar, y obviamente con esta parte delicada que se tuvo. Me preocupa, reitero, la parte de la reservación. Ahora, voy a la parte de la constatación, y esta vamos a encontrar que es el artículo 27 del Reglamento General de Inspección de Trabajo y de Aplicación de Sanciones, quien refiere claramente cuáles son los tipos de autoridad de inspecciones que se realizarán por parte de las autoridades laborales. Ya vimos que pueden ser federales y locales. El artículo 27, fracción primera, refiere las inspecciones iniciales y son las que se realizan por primera vez. Es evidente, ¿no? Por centro de trabajo o por ampliación o modificación de estos. Y el alcance de las inspecciones a que se refiere esta fracción deberá sujetarse a lo establecido en los lineamientos operativos de Inspección Federal del Trabajo. El reglamento manda los lineamientos y la inicial no tiene mayor problema. Las periódicas, estas se realizan cada año. La ley refiere que es las que se efectúan con intervalos de 12 meses, plazo que podrá ampliarse o disminuirse de acuerdo con la evaluación de los resultados que se obtengan derivados de las inspecciones anteriores. Una inicial, tendremos una periódica. Su grado de riesgo, número de trabajadores y ubicación. ¿Cómo se realizan estas inspecciones periódicas? Con un calendario programado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se hace una revisión aleatoria. No puede garantizarnos el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo inspección a todos los centros de trabajo. Esto es periódico. Entonces, pues hacen una rifa de cuáles son los que vamos a revisar y aplicarán los recursos materiales, humanos y financieros, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para realizar este tipo de inspecciones. Finalmente, las terceras, el tercer tipo de inspección que se realizan son las de comprobación, no de constatación. Comprobación, así lo señala el reglamento. Un acuerdo no debe estar diferente en contra de lo que señala un reglamento o una ley. Y la ley señala que son de comprobación las que se realizan cuando se requiere constatar el cumplimiento de las medidas ordenadas previamente por las autoridades del trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo. La autoridad del trabajo podrá habilitar el desahogo de este tipo de visitas en días y horas hábiles. Yo no veo, entiendo la parte donde me dice que la comprobación constatará, pero como vio la ley que eventualmente no puede constatar fuera de las materias de seguridad y salud en el trabajo, se saca de la manga la parte de la constatación. Entonces, yo no veo fundamento alguno para que se realicen estas actividades de constatación. Pero bueno, ya estamos llegando a casi al cierre del programa. Lo que sí les podría comentar muy brevemente es que tendremos en este caso ya unos criterios que desde mi punto de vista son extralegales.
superan a lo que señala la propia Constitución, Ley Federal del Trabajo, Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, con unos acuerdos que no cuestiono la motivación, pero sí el fundamento jurídico. Y creo que al ser un ámbito extralegal, pues necesitaría combatirse eventualmente por las propias empresas, los propios inspeccionados. No olvidemos, dentro de las inspecciones de trabajo, ustedes, empresarios, trabajadores, sindicatos, tienen derechos. Y en este punto me gustaría remitirme básicamente a lo que serían esta carta de derechos que tienen todos los inspeccionados. Sus derechos son, muy brevemente, que el inspector les entregue la orden comisión con firma autógrafa, es decir, que si yo fuera inspector, Hipólito Romero fue comisionado por la autoridad, las autoridades de las entidades, para realizar una inspección de trabajo en ese centro de trabajo. Que el inspector se identifique con credencial vigente con fotografía, que se compruebe eventualmente la veracidad de la inspección, y para eso hay canales donde ustedes pueden contactarse con las autoridades laborales para verificar si es que está debidamente realizada y validada esa inspección, y hacer uso de la palabra en el acta de inspección y que se asiente en la misma lo que se desea aclarar. No nos pueden limitar este derecho, podemos señalar todo lo que sea necesario en descargo de lo que sea importante dentro del acto. También se podrán presentar por escrito las observaciones a esta inspección que se realice, una vez que tenemos un plazo de 5 días en principio. Tengo el derecho a firmar el acta de inspección, ya que el inspector me entregue copia con firmas autógrafas, y que el inspector oriente y dé asesoría a los trabajadores y al patrón, o bien a sus representantes en la materia de la inspección que acaba de desarrollar. Obligaciones como empresas micro, pequeña, mediana, grande, grandotota, internacional, cadena hotelera, central de reservaciones, call center, porque ya vimos que va hasta allá, ¿no? Son permitir el acceso del inspector al centro de trabajo y otorgar todo tipo de facilidades, apoyo y auxilio de carácter administrativo. Permitir que el inspector efectúe interrogatorios a los trabajadores, proporcionar la información y documentación que les sea requerida por el inspector de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y permitir que el inspector realice el recorrido por las instalaciones de la empresa, acompañado de los representantes del patrón y del trabajador. Entonces, esta es el guía de inspección de los principales derechos y obligaciones del inspeccionado, que las autoridades tienen la obligación de proporcionarnos en un momento en que se está realizando esta diligencia. Entonces, por lo pronto, pues vemos que la cosa se sigue poniendo complicada, no todo es miel sobre hojuelas. Está bien que estemos celebrando ya más días de vacaciones, pero no debemos de cumplir con lo que es debido. El compliance laboral, el debido cumplimiento laboral, implica necesariamente que podamos analizar este tipo de aspectos que influyen en las empresas para mejorar su productividad. Estamos convencidos de que la materia del derecho del trabajo es uno de los pilares de la riqueza, no de este país, sino de todos. Debemos cuidarlo, debemos protegerlo y hacer valer nuestros derechos y obviamente cumplir con nuestras obligaciones. Hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. Soy su servidor Hipólito Romero Reséndez, aquí con mucho gusto colaborando en su programa, que lo hacen sus comentarios, sus aportaciones, sugerencias y sobre todo los avisos que nos dan. Entonces, no se olviden, Mundo Laboral MX por IMEFI TV. Es un placer estar con ustedes todos los jueves a las 10 de la mañana. Nos vemos la próxima.